a todas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita tarde. Yo hoy les voy a hablar sobre algo muy importante que es la creatividad. Pero antes, les quiero decir algunas cosas, les quiero enseñar algunas cosas. Y es algo de las cosas que más adoro en este mundo, y es la pintura. Entonces, en la universidad, por ejemplo, nosotros sí veíamos la pintura, ¿no? Pero realmente no lo veíamos tan, digamos, tan excesivamente, ¿no? Como a mí me hubiera gustado que lo viéramos. Entonces, realmente la pintura para mí es un movimiento muy bonito y que requiere a veces una destreza también. Y hoy les voy a hablar de uno de mis pintores favoritos, que es Monet, ¿no? Y específicamente en este tipo de arte, ¿no? Y específicamente en este cuadro que se llama Women in the Garden, Monet siempre hizo como este proceso de cómo quiero que la gente a través de mis pinturas vea lo que yo veo con la naturaleza, porque él es muy de la naturaleza. Entonces, al igual que Van Gogh, ¿no? Como son del mismo estilo artístico, pero específicamente Monet, ¿no? O sea, con Van Gogh, por ejemplo, yo lo veo a través de la pintura que él utiliza, que son este azul hermoso, o los verdes muy intensos. Y por ejemplo Monet no, Monet hace todo lo contrario, si lo utiliza es poco a poco y en situaciones muy parecidas, ¿no? Entonces Monet, desde un inicio, él ha hecho cosas que poco a poco se hicieron a conocer, ¿no? Un poco, o sea, nadie empieza así, evidentemente, pero lo importante son sus pinturas. O sea, obviamente él como persona, pero la pintura fue algo trascendental, ¿no? Pues al conjunto con muchos, Renoir, Monet, Van Gogh, todos ellos, como son del mismo estilo artístico, específicamente Monet, con los colores, con las pinceladas, trataba de decir algo, había un mensaje, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Monet con BTS? Pues, al igual que Monet, hay algo que BTS ha hecho, que es a partir de sus líricos, de la lírica, de las letras, e inclusive de sus tonos, de la vocalización que cada uno tiene, crea un mensaje. Y eso, cuando uno se da cuenta que un álbum es un concepto, y cuando un álbum tiene un mensaje, y a partir de de la lírica hay un mensaje, es cuando blows my mind, ¿no? Entonces, realmente hay algo, ¿no? Hay algo entre estos dos que simplemente para mí es como muy impresionante, ¿no? Porque viene desde la imaginación. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que entre Monet y BTS haya algo por ahí, que haya ¿qué creen que haya entre estos dos personajes? Bueno, el grupo como personaje, con Monet de hace más de 100 años, ¿no? De 1800 y algo, y a BTS que es de este ciclo, ¿no? De este siglo. ¿Qué creen ustedes que tengan en común? Dos personas o dos personajes completamente diferentes. Y les voy a decir que tienen en común la creatividad. La creatividad que ambos usan, ¿sí? Ya sea para poder haber hecho la lírica, ¿no? Poder haber hecho las letras, para producir, para crear la paleta de colores. Porque se creaba la paleta de colores. Antes no era como que yo podía ir al supermercado y voy a ir a comprar la paleta de colores que yo quiera. No, tenías que crear, ¿no? Era un proceso, todo un proceso que hoy en día ya no se utiliza. Claro, se utiliza para las personas que hacen la pintura, pero era un proceso. ¿Qué obra de arte voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a interpretar? A ver, toda esa parte creativa lo tienen estas dos personas, Monet y BTS en complemento.
¿okay? Porque pues luego hablaremos de cada uno si quieren, pero en complemento. Y obviamente es imposible decir que si no hay Monet y no hay BTS sin alguien que está detrás. ¿No? Monet tenía su propia persona que le ayudaba a vender los estos. Había toda una asociación de pintores que se tenían que reunir para que estuviera alguna de esas pinturas en algunos museos. Y BTS, bueno, pues obviamente muchos conocen, no fue sencillo. Nunca ha sido sencillo. Entonces, la creatividad. Ahora vamos a hablar sobre la creatividad, pero como un proceso creativo. Ahora, vamos a ver. ¿Qué es la creatividad? Primero que nada. La creatividad es esta parte de crear. Es la facultad de hacer que algo exista en donde antes no existía. Es cuando nosotros, típicamente, esto, por ejemplo, se empieza a hacer que empiece a existir una cosa, implica, ¿qué cosa? Inventarla, forjarla, formarla en la mente, escribirla, pintarla, construirla, producirla, imaginarla, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tengamos este concepto de la creatividad, es hacer algo, es crear algo, viene de este verbo del crear, ¿ok? Entonces, el acto creativo, ¿sí? Que es cuando ya estoy yo creando, se cumple con el principio de la doble génesis. Así es como mucha gente le llaman, otros le dicen de diferente manera, ¿no? Cuando yo creo, hay dos cosas importantes. Lo primero es lo que nace en mi cabeza, lo que yo estoy construyendo, lo que creo aquí, mi imaginación, que más adelante lo vamos a ver. Y lo segundo es cuando ya lo ejerzo, ya lo veo físico, ¿no? Entonces, lo primero siempre va a nacer en nuestra cabeza. Y lo segundo es que a través de algún proceso mediador, o sea, puede ser algo físico, puede ser algo intangible, tangible, lo que sea, aflora en la realidad, se convierte. Lo toque o no lo toque, lo veo transformado en algo, ¿no? Entonces, sigamos con lo siguiente. A ver, hay una historia increíble de Mozart, ¿no? Él hace cartas y las envía, y él también tiene como un journal. Hablando de journaling, que me encanta a mí hacer journaling, ahí es donde experimento yo la creatividad. Mozart, por ejemplo, en una carta en que describe su propio proceso creativo, vamos para allá, distingue estas dos etapas con claridad, la parte interna y la parte externa. Fíjense. Dice, cuando estoy solo conmigo mismo, mis ideas fluyen mejor y con más abundancia. Cuando estoy conmigo mismo, cuando yo me veo o me vea implicada o implicado en hacer ciertas cosas, yo veo cómo lo voy a hacer y es cuando experimento con más abundancia. Las que me gustan, o sea, en este caso estamos hablando de las canciones, las recuerdo hasta que puedo preparar un buen plato con ellas. Esto quiere decir, ajustando todas las reglas del contrapunto a las peculiaridades de los distintos instrumentos, entre otros. Aquí ya está procesando, Camila. Aquí ya está diciendo, a ver qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ya estoy pensando más o menos qué cosa puedo hacer, a ver este sonido con este instrumento, etc. Y vamos a esta última estancia que dice, suponiendo que nada me distraiga del tema, se va ensanchando, ordenando y definiendo en mi mente, hasta que puedo verlo como un fino retrato o una bella estatua. Qué hermoso Mozart. Muy bonito señor, muy bonitas la parte creativa de él, ¿no? O sea, creo que normalmente pensamos en una persona creativa y lo primero que decimos, Beethoven, ¿no? Mozart, ¿no? Porque en ese momento, pues no, obviamente no había la tecnología que hay ahora, que se podía tal vez procesar ese tipo de sonidos más rápidamente o con más ágilmente, que él tenía que procesarlo todo en su mente. Igualmente, Monet, todas las personas, obviamente ahora tenemos inteligencia artificial o la tecnología para poder, ahora sí que nuestro proceso creativo sea aún más rápido y muchísimo mejor. Ahorita hablamos de eso. Muy bien, déjenme hacer aquí un paréntesis porque no puedo ver. No puedo ver. Ok.
Creo que ya ahí puedo ver mejor. A ver, esta característica o estas características que acabamos de hablar permite diferenciar la creación del descubrimiento. Y cada vez que hablamos del descubrimiento, yo me imagino a Julio Verne. No, bueno, Julio Verne con todas sus novelas de descubrimiento, ¿no? Fantasía, épicas, aventuras, pero que al fin contribuye a un descubrimiento, ¿no? Si bien los dos pueden ser y son las más de las veces el producto de la búsqueda, en la primera, que es lo interno, ¿sí? Lo que buscamos inicialmente aparece en nuestro interior y luego va tomando forma en el exterior. Muy bien, ahora hablemos de las dimensiones de la creatividad. Eso es muy importante lo que vamos a hablar en este momento. A ver, ¿cuáles son las dimensiones de la creatividad? Acuérdense que antes de entender qué es un proceso, que acuérdense que un proceso es el conjunto de pasos para llegar a un objetivo, tenemos que entender la creatividad y cuáles son las dimensiones que van dentro de la parte creativa. Entonces, ¿qué puede ser? La imaginación, el ingenio y la parte inventiva. ¿Qué es la imaginación? Consiste en representar en la mente algo que no existe o no está presente y está tan cerca de la memoria como de la fantasía. Cuando normalmente cuando vemos, eso es algo que a mí me produce cuando yo veo pintura, ¿sabes? Cuando yo veo obras de arte, cuando escucho BTS, claro que sí, como cuando escucho, a mí me encanta de mis compositores favoritos es Vivaldi, ¿no? Y Vivaldi, lo que hace Vivaldi es increíble, es uno de los mejores narradores de música. O sea, su música es una historia. Las 4 estaciones, verano, empieza en primavera, verano, otoño, invierno, es una historia lo que cuenta. Cada tono, cada instrumento es algo, representan las abejas, el ladrido de un perrito, representa a alguien durmiendo, representa a alguien que está tomando, etcétera, etcétera. Es un mensaje y ese mensaje contribuye a la imaginación que nosotros tengamos de interpretarlo, ¿sí? Entonces, la imaginación, lo vuelvo a decir, consiste en representar en la mente algo que no existe o no está presente. En ese caso, Vivaldi tuvo que imaginarlo. Claro, sí está presente en algo físico, pero ahora ¿cómo lo voy a representar? En mi mente a través de instrumentos, ¿no? Está tan cerca de la memoria como de la fantasía. Estoy muy de los libros, ¿no? Cuando hacemos las que hacen online fanfics, me van a entender con respecto a la imaginación. Ahora bien, va una parte importante que es el ingenio, muy importante, fíjense. Es la habilidad o talento de inventar. A ver, o sea, e inventar no es hacer un violín, o sea, no es hacer un robot. Sí, porque conlleva un proceso, pero no todo siempre va a ser eso. O sea, no siempre se va a llevar a lo tecnológico, ¿no? Fíjense, es una capacidad expresiva, tanto a resolver problemas, encontrando para ellos los medios adecuados, fíjense, el ingenio, si yo voy a inventar algo, es porque va a resolver un problema, porque hay un objetivo, nadie se inventa algo por nada, o sea, nadie se inventa algo para que esté ahí, o sea, aunque sea decorativo, tiene un objetivo, el objetivo es que decore, es que sea decorativo. Encontrando para ellos los medios adecuados que sirvan a las soluciones que se tienen en mente. ¿Qué soluciones se tuvieron en mente? Lo que yo estaba imaginando, ¿verdad? Y cómo es su relación con el humor al encontrar el aspecto gracioso de situaciones o cosas. Por ejemplo, no el ingenio, ¿no? Ay, oye, qué ingeniosa, ¿para qué me dijiste eso? ¿No? Eso también implica también, ¿no? El ingenio. Bien, ahora, la inventiva. Inventar, ¿sí? Es encontrar la manera de hacer verdades o realidad o hacer algo real, cosas que no existen o no son. Acuérdense, aquí se ve perfectamente lo que estábamos diciendo de la creatividad, ¿verdad? Empezamos con la imaginación, que es algo interno,
Luego, el ingenio, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Vaya, ¿cómo lo voy a crear? Etcétera. Es un proceso y la inventiva ya es hacerlo, ejecutarlo, hacerlo físico, hacerlo, bueno, no necesariamente físico, puede ser algo intangible, por supuesto, por ejemplo, un servicio, ¿no? O, por ejemplo, pueden ser obras de artes digitales, ¿no? O sea, yo creo que hasta el Bitcoin, que es algo intangible, pues fue un invento, ¿no? Se creó, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Hasta ahí ninguna pregunta? Vamos bien, yo sé que vamos bien. Ahora, hay que pensar en esto, es muy importante esta parte, fíjense, pensar, expresar y hacer son los elementos que van a nutrir respectivamente cada una de estas palabras. A ver, el pensar, el expresarme y el hacer van a crear o van a ser parte de mi creatividad. Para los que no han visto Anne with an E o Anne in Green Gables o han leído Anne in Green, listen, son muchos tomos Anne in Green Gables, yo voy como en el tomo 2, o sea, son muy largos. Igual que Narnia, es un montón de tomos, pero hay algo increíble que hace Anne, o sea, es una parte que dices, bueno, es que esta niña de verdad, o sea, no puede ser, no saca tanta creatividad, porque ella piensa, ella expresa y lo hace. No se queda en solamente pensar, que tal vez muchas de nosotras, hemos llegado a ese punto, ¿no? De que nada más tal vez expresamos ciertas cosas y hasta ahí salió, ¿no? Lo expresamos y lo hacemos. Hacer esto, el desarrollar mi pensamiento, mi expresión y mi hacer. Ay, vaya. Amigas, vaya, no puede ser, no puede ser. Son elementos que me van a ayudar a nutrir la parte interna y la parte externa. A ver, nosotros estamos aquí, la mayoría son de la intuición y el leer contribuye a mi parte de pensar. El salir, el explorar, el ver, el escuchar, el dialogar, crea y expande mi creatividad. ¿De dónde vamos a sacar la creatividad si somos monótonas? Si somos solo una persona, si solamente estamos haciendo una sola cosa, ¿de dónde lo vamos a salir? ¿Dónde va a sacar esa creatividad? La creatividad tiene una base interna, pero también tiene una base externa, ¿verdad? Puede ser muy creativa. Miren, como Emily Dickinson, ¿no? O sea, Emily Dickinson para siempre se quedó en su casa. O las hermanas Bronte. O sea, son dos historias, Dios mío, Santo Cristo, Dios Redentor. Están adentro de su casa, y esta parte creativa, imaginativa, lo tenían porque fuera de su casa había un montón de cosas por explorar. Y sí, claro, vaya, adentro de su casa, claro, pero obviamente iban a la ciudad, iban a ciertas zonas, Jane Austen también, vaya, que no diga que no, por supuesto. Y toda esa parte de la sociedad, ¿no? Inclusive esta parte de Sor Juana, por ejemplo, dices, bueno, ¿de dónde sacó tantas bellas palabras, poemas, que dices, oye, no es que, o sea, hoy los leo a esta edad y sigo, dice, bueno, es que no puede ser que esta señora lo haya hecho. En una época, ¿no? En la época del colonialismo, donde había mucho de qué perder, pero había tantas cosas nuevas, buenas, malas, lo que sea. Todo eso crea, expande nuestra creatividad. Así, fascinante, ¿verdad? Increíble, increíble. Ahora bien, el acto creativo sí va a consistir en ver una relación nueva entre dos o más cosas, que permita conseguir un efecto, resolver un problema o producir un determinado resultado. A ver, si yo creo algo, dices tú, no, pues es que pues es que me va a servir para algo. Por supuesto. Independientemente para qué, todo lo que nosotros creamos va a tener siempre un objetivo.
O sea, independientemente de, miren, a ver, vamos a agarrar los BTS. O sea, todas las cosas que ellos vayan a crear tienen un objetivo. Y si lo vamos a hablar de una manera más profesional, un poco menos como fans, tal vez un poco más objetivos o un poco más empresarial, si lo vemos, por supuesto que hay un objetivo económico y hay un objetivo sustancial ahí. O sea, no es solamente una parte, no, pues que yo soy bueno, me amo, güey. Sí, pero sí, no solamente es ese objetivo, ¿no? Igualmente Monet. O sea, Monet creaba sus pinturas, güey, pero las creaba porque de verdad, a él lo desheredó su padre, que by the way, eran pues, rich, y como se casó se me fue su nombre, el nombre de su esposa, fíjense, y me encanta porque yo nunca se me olvida, se me olvidó, yo se llama Mariano o algo así, se me olvidó, pero su esposa es la que vemos en todos los retratos. Ay, mi especie. No sé si se me olvidó, pero él hacía retratos, bueno, no retratos, pinturas, ¿no? Porque pues estaba pobre el señor, o sea, ya él sí que era una persona muy, 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 muy creativa, lo que sea, sí que venía de un linaje muy, 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 muy elite, claro, por supuesto, pero porque se casó con esta señora, tuvo a sus hijos, by the way, pues ya no, dije, no, saludos, que te vaya bien, Dios, saludos. Y sus obras lo hizo con el objetivo de obtener algo económico, ¿no? O sea, más allá de que, ay, quiero ser famoso, sí, obvio, sí, claro, por supuesto. Todo eso conduce a eso, pero siempre va a haber un objetivo. Ahora, no siempre debe ser ese objetivo. A mí me enseñas los discos de mods no, espérate, sí, no de los de mapas de eso, pero del concierto que tuvieron hace un año, yo digo, esto es una obra de arte, o sea, a mí, ¿esto qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me hacen esto? ¡Ay! Es una obra de arte para mí, desde mi perspectiva de publicista, por supuesto que sí, ¿no? Pero todo tiene un objetivo, ¿no? Ahora, la capacidad imaginativa a la hora de plantearnos las cosas fíjense esto, es importantísimo, es muy importante, es la fuente del espacio de inspiración. Mi capacidad imaginativa, lo que yo voy a imaginar, ¿sí? A la hora de que yo voy a plantearme las cosas, va a ser siempre la fuente del espacio de mi inspiración. Y esa fuente del espacio viene de mi proceso creativo, que es lo que vamos a hablar ahorita. Muy bien, a ver. El proceso creativo y cómo desarrollarlo día a día y usarlo día a día para ti, para cualquier cosa, para lo que tú necesites. Así que, pues, número 1, tengo que entender qué está pasando. En publicidad, nosotros tenemos 4 pasos, el tal famoso ya, el ICE, whatever, como le queramos decir en inglés. Pero es un proceso de relaciones públicas, proceso publicitario. Vale. Y siempre empieza con la parte de investigación, que eso lo vamos a ver antes. Pero antes de investigación, o sea, el paso 0 para mí es, a ver, entender qué cosa voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, con clientes, si eres una arquitecta, si eres una ingeniera, una estilista de moda, si eres una pintora, si eres un whatever, o sea, no, aquí no importa qué cosa seamos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito yo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y aquí es entender / mis objetivos. ¿Qué objetivos voy a tener? ¿Cierto? Ahora, una vez que tengamos nuestros objetivos, eso es de siempre, o sea, a ver, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a traer plantas? Por whatever, o sea, lo que tú vayas a hacer, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Qué cosa quiero? O sea, ¿cuál es la situación? Cuando yo entienda, un cliente, ¿no? Digamos, no, vamos a poner una situación día a día. Viene, digamos, el 8 de marzo, ¿no? By the way, que ya va a ser muy pronto. Y quieres hacer un evento para el 8 de marzo. Ahí está, o sea, ese es tu objetivo.
hacer un evento para el 8 de marzo. Ese es entender, ese es el paso cero, pero para mí es importante porque sin ese paso pues no podemos hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? No, bueno, voy a entender, voy a hacer esto, voy a crear, o sea, yo sé que tengo que hacer un evento, no, ya, that's it. Voy a hacer un evento, voy a hacer una marcha, voy a hacer lo que sea que vaya a hacer, pero lo voy a hacer, ¿no? Otra cosa, vamos a poner esa situación, vamos a poner una situación que tal vez sea un poco más como dada, ¿no? Entender, o sea, a ver, vamos a ver. Mi mamá me pidió que arreglara, ¿no? Que arreglara el florero. Arreglar un florero. Ay, Dios. No, Alexa hablando. Ok. Ahí tenemos dos situaciones. Vamos a ver cómo. Ahí está lo primero, ¿no? O sea, entender qué cosa voy a hacer. O sea, ok, arreglar un florero. Ahora sí viene recolectar información o investigar. Para mí recolectar información es, en mi caso como publicista es el famoso brief, ¿no? O el brief y vaya. El brief, a ver qué voy a hacer, quién eres, dónde eres, qué cosa quieres, por qué, de dónde surgió esa idea, cómo lo quieres, qué estilo quiero. Ahora, por ejemplo, recolectar información es hacerlo y tomarlo de diferentes sources o de diferentes fuentes. A ver, en el caso de mi tesis, ¿no? Que probablemente mucha gente de aquí ya hizo su tesis o mucha gente de aquí apenas va a hacer su tesis o piensa hacer otra vez una tesis porque pues maestría. A ver, sí o no, que lo primero que te piden es, a ver, llénate. O sea, te dan un año en la maestría para que te empapes de todo. Porque es importante esta parte de la información, es importante recolectar información. Si no hacemos eso, este proceso creativo, esta parte del crear, de la invención, de ser ingenio, o sea, el ingeniar algo, no lo vas a ver. Acuérdense que en la creatividad hay dos partes importantes, la parte interna y la parte externa. Y las dos tienen que estar juntas, acuérdense, expresarnos, es pensar, el hacer. Esta parte es esto, recolectar información. Y para mí, I'm so sorry, pero para mí es Pinterest. O sea, es que de verdad, se los juro. Gráficamente visual, yo soy muy visual. Y para mí, por eso es que yo tengo un montón de cosas, que de verdad, yo soy como la Fabrosco, es que de verdad, o sea, yo tengo aquí que los plumones, así, porque mi mente trabaja así, trabaja visualmente, yo soy muy visual. No todo lo que trato de hacer es con diferentes colores. Y este color significa esto. Y si yo hice esto es porque significa esto, ¿no? Esta parte de información, de recolectar información, es, si no, una de las partes más importantes, porque de aquí vamos a procesar. De aquí viene esta parte de procesar. A ver si ya leí todo. Ya leí que, por ejemplo, acuérdense que hubo dos historias que estamos diciendo. La primera, hacer un evento el 8 de marzo, aunque ya sé qué otros eventos el 8 de marzo han hecho, qué cosas van a hacer en Jalapa, ya sé qué cosas van a crear, qué cosas se han visto a lo largo de la historia. Ya leí, ya sé por qué se festeja, bueno, no se festeja, perdón, se conmemora el 8 de marzo. Ya sé. O sea, ya entendí, es más, yo ya vi hasta los estilos artísticos, ya sé, lo estoy procesando. Okay. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora, el arreglar un florero, creo que no lo dije bien, un florero roto, ¿no? A ver, sí, claro, lo más sencillo es ponerle ahí un pegamentito y saludos, pero a ver, creo que el proceso de arreglar algo roto lo he visto en los japoneses, no sé cómo se llama a ver, lo voy a investigar. Ya vi diferentes mood boards de cómo, voy a prender aquí la luz para que me vean mejor, cómo han hecho los procesos, cómo han hecho o creado diferentes tipos de jarrones o y materiales. A ver, cuando estamos en una tesis, yo, por ejemplo, me llevé 6 meses en investigar nada más, es que de verdad.
Y mi tesis fue precisamente con un contexto feminista. Y es todavía más difícil cuando no hay información. O sea, todavía es más difícil recolectar información, obviamente, cuando escasea esa información. Entonces, esta parte, cuando ya, eso lo que acabo de decir, ya lo procesé, aunque no hay información, aunque que prosigue. Y aquí es cuando tenemos que llegar a una solución, o al menos tratar, jiji, porque no siempre funciona. A ver, vuelvo a decir esto. La creatividad es tan subjetivo que depende de todas nosotras. O sea, la creatividad, este proceso de creatividad es mío, ¿sí? Junto con el de James Webb, que James Webb Young fue un publicista muy importante, bueno, los hombres publicistas en los años 50, bueno, vaya. By the way, eso se trató de mi tesis, ¿no? Porque no había mujeres y porque sigue sin haber mujeres en la parte directiva, pero eso podemos hablar después. Pero este señor, lo que fue un mentor, una persona muy importante en el ámbito de la publicidad, y él inventó esta parte, no inventó, más dicho, lo recapituló en algo llamado proceso creativo, y es lo que hoy conocemos. Obviamente, él lo hace en 5 etapas, yo lo hago todavía más, porque cada quien tiene su propio proceso creativo. O sea, ya una vez que yo investigué, que yo ya pensé, que yo ya entendí, o sea, a este punto ya debe de llegar a una solución. However, no siempre toma así. A mí me da burnout, ¿no? Con tanta información, yo necesito, o sea, yo ya sé qué voy a hacer, tengo una idea de qué voy a hablar, tengo una idea de qué tipo de evento va a ser el 8 de marzo y tengo una idea de cómo puedo reparar el jarrón. Tengo una idea. Traté al menos llegar a una solución, pero algunas veces es que yo los tengo que olvidar. Y no es procrastinar, eso es lo que yo me digo. No, pero no lo es. Mi proceso creativo, al menos así yo les puedo decir, yo tengo un estudio creativo junto con otras amigas mías, y es eso, a veces tenemos ideas muy, muy buenas, por ejemplo, para los paquetes, ¿no? O sea, es que de verdad tenemos que darnos un break, porque tenemos un burnout, ¿sí? Y no podemos pensar a lo que sigue. Entonces, muchas veces, esto es lo que yo hago. A mí me llega un cliente, me dice, necesito este logotipo, bla, bla, bla. Ah, sí, vamos a ver. ¿Para cuándo lo necesito? No, pues en una semana, claro, por supuesto. Una semana, realmente en una semana no se hace un logotipo, se hace en semana y media, precisamente porque yo ya conozco el proceso creativo. Para poder llegar a ese punto de crear un logotipo, por ejemplo, o sea, a ver, hablemos de un poco de K-pop, por ejemplo. Para llegar a este concepto, que es este concepto de Seasons Greetings, a ver, para haber llegado a este concepto, tuvo que pasar por todo este proceso creativo, y estoy segura que ahí por las prisas, por lo que tú quieras, te da como un tiempo, y en ese tiempo límite te tienes que tomar al menos un break, porque es tanta tal vez la responsabilidad, y esto pasa mucho con nosotros los que somos perfeccionistas. A ver, es que es cierto, ser perfeccionista a veces es cerrarme y ya, ay, no, es que no está. A ver, no. Es mejor tomarnos un break y tomar un paseo. Yo, por ejemplo, tengo mi bicicleta, la pueden ver allá. Yo tengo que irme a la bici, o sea, es que de verdad, ya deja toda la salud. O sea, sí es importante, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho, la salud, pues, es tu priority, ¿no? Tu number one priority. Pero, o sea, aparte de que pues me ayuda, sí, es una manera de poder dejar todo y seguir con lo que yo, o sea, darme un break, olvidarlo, dejarlo que esté ahí, porque necesito darme ese break, porque sé que es necesario. Y eso, el darnos un break, o sea, si ustedes creen que BTS o que Monet hicieron una obra maestra en un día, déjenme decirles que estamos muy equivocados. Es que eso no existe. No existe, a menos que ese sea tu proceso creativo. Y claro, es muy válido. Pero yo les aseguro que ninguno de ellos
puede hacer todo un álbum en un día. O sea, en un día, 24 horas. Roma no se construyó en un día. Entonces, no te sientas mal por olvidarlo y tomarte un break e irte a caminar, porque a veces es necesario. Y ¿sabes qué? Es por tu salud mental también. O sea, el ser creativo, o sea, por eso a los creativos en las agencias se supone que les pagan muy bien, no es cierto, no es una mentira. Solamente en mundos primermundistas, por supuesto, a menos que yo trabaje en Google, por supuesto que me van a pagar bien, porque es un proceso interno y mental que dices, ay, Diosito Santo, ¿de dónde lo voy a sacar? Necesito tiempo. Ser creativo conlleva tiempo y hacer este proceso, si apenas vas a crear, inventar, hacer, lo que sea, algo, este proceso lo vas desarrollando poco a poco, no es algo que llega de la noche a la mañana. Y este es un paso, con el anterior, es un paso que ahora lo voy a dejar hornear. A ver, a las que han alguna vez cocinado o bakery, han hecho bakery, repostería. Ay, perdón, es que eso se me... No. Estoy pensando. Así funciona mi cerebro, una disculpa. Las que hacen repostería. A mí me ha pasado que cuando hago por primera vez una receta, me voy a cómo está la receta. Yo no le meto nada a cómo está la receta. Y soy tan intensa que estoy todo el día, o sea, si es un pastel, estoy viéndolo todo el tiempo que se está cocinando, o que se está baking, está así como cocinando, se está horneando, perdón, híjole, no, ay, qué mal estoy yo. Y con las galletas igual, ¿no? Todavía con las galletas, pero con las galletas es menos tiempo, bueno, whatever. Y mi mamá me ha dicho, a ver, déjalo hornear, porque si no las vas a estresar, tanta mirada que le estás echando. A ver si es cierto. Tengo que dejar hornearlas, tengo que dejar ahí que se hagan, que estén ahí, para que se pueda crear la idea, para que se puedan crear. Y es lo mismo con nuestras ideas, tenemos que dejarlas hornearse. A ver si ya me tomé un break, ahora me siento, ya sé qué es lo que voy a hacer. Ahora esto es este proceso de que ahora lo puedo hacer así, ahora tal vez lo hago así, tal vez con una diferencia así. Bueno, es ese proceso, ¿sí? De ahora cómo junto estas 2 ideas o estas 4 ideas, estas 3 ideas, este mood board con cómo ahora qué va a conllevar el crear un nuevo jarrón o el repararlo o el hacer el nuevo, un evento, ¿no? Del 8 de marzo. Por ejemplo, en el caso de... Miren, es más, a los que les gusta BTS, amigas, voy a seguir hablando, una disculpa, yo no conozco nada más. Ellos hacen una serie, ¿no? Que se llama In the Soup. Y no sé quién fue, no me digan, señores, no me acuerdo si fue el Sugar, si fue el JK, no me acuerdo, pero ellos están haciendo una pintura. Hasta para hacer la pintura se tuvieron, o sea, alguien decía, es que lo tengo que dejar ahí porque necesito como que, o sea, ya sé que ya lo hice, pero necesito pensarle todavía más porque tengo ahora otra idea. Obviamente Monet, o sea, hizo un montón de bocetos antes de poder hacer eso. Para los que han visto, han leído Mujercitas, pues ya conocemos que la Amy es, por cierto, uno de mis personajes favoritos de Mujercitas, inesperadamente. Ella desde chiquita, o sea, desde chiquita, siempre había querido, y ella pintaba. Y hay una parte donde va a París, o está en Europa, no sé en qué parte, creo que sí está en París, cuando ella se encuentra a Laurie y están hablando sobre las pinturas de los grandes artistas, y hay una parte que me fascina, que ella dice, yo veo los bocetos que yo hacía de niña y los veo de ahora y puedo ver mi proceso creativo de ese entonces al de ahorita.
yo me acuerdo que hasta lo subrayé y dije, no puede ser, es que no puede ser. Y ella muchas veces hacía eso, ella se tenía que ir con sus hermanas y volvía y terminaba sus portraits, ¿no? Bueno, sus pinturitas. Miren, yo no les dije que la parte de información es uno de los pasos más importantes. Este es el segundo paso más importante. O sea, todos los pasos son importantes, pero no te puedes esquipear de la retroalimentación. Acuérdense que dentro de la retroalimentación nosotros aprendemos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poco de eso, porque el aprender, el entender que no todo va a ser perfecto, es algo que nos va a conllevar al éxito, ¿sí? O sea, a ver, hay diferentes tipos de creatividad, ¿no? Con diferentes objetivos. Sí, claro, por supuesto que sí. Y si no llega a ese objetivo, mucha gente va a creer, ay, ya, pues ya no, ya, saludos, esa fue tu idea, ya no podemos hacer más. Entonces, el crear, ¿sí? Va también a entenderse como, sí, yo creo, esta fue ya lo hice todo, ya ahora sí ya lo estoy haciendo, pero ahora, ahora necesito saber qué es lo que la gente piensa, o el público al que va ligado esa parte, eso es lo que yo hice. Si fue a mí misma, si yo hice una pintura a mí misma, toda la parte creativa que hice es importante, pero es importante también la retroalimentación, es saber, a ver, ahora quién se lo puede enseñar, a mis amigos, a mis colegas, a mi familia, porque eso va a hacer que tu parte creativa sea aún mejor. El tener esta parte en la retroalimentación es sumamente importante, es que es como la comunicación, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ay Dios, ya me veo muy blanca, híjole, no vaya a ver. Si yo, por ejemplo, hago, ¿no? El jarrón, lo compuse, ya, lo hice aquí, ¿no? El déjalo hornear, ya, lo hice, lo creé, todo, bla, 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 lo dejé hornear, ya está. Ahora, ya lo compuse, voy a ver cómo le gusta a mi mamá, ¿no? No, está muy feo, pues. Está feo tal vez para ella, pero esa retro te va a ayudar a tu siguiente proceso creativo. Y tenemos que entender que una retroalimentación no es es una crítica constructiva, no destructiva, ¿sí? Tomen la retro constructivamente. Ay, perdón. Tómenlo constructivamente. Entonces, en el caso de nosotros, los estudiantes, ¿no? Las personas que están estudiando, la tesis, a la retroalimentación, sí o no es lo más importante. Sin que hubiera retroalimentación, yo no hubiera seguido, yo no hubiera hecho todo mi proceso creativo, no hubiera llegado a mi conclusión, no hubiera hecho nada, absolutamente nada, si yo no hubiera ni hablado del tema con mis amigos, con mi directora de tesis, o sea, absolutamente no hubiera pasado nada de eso. El evento. Simón, ya tengo el evento, ya sé qué es lo que va a pasar, sí. Tengo que hablarlo con todas antes de poder presentarlo. Preséntalo es listen. A veces mucha gente nada más llega aquí, yo he llegado muchas veces ahí. O sea, ya de ahí ya no, o sea, ya no puedo. Porque para llegar a olvidarte y el tomarme un paseo es porque ya decidí que voy sobre eso, ¿no? Ya no dejé hornear, lo estoy horneando, sí, ya se está haciendo y estoy haciendo el logotipo, ya tuve la retroalimentación, ahora es presentarlo. El proceso, obviamente, acuérdense que llegamos a un objetivo y es ahora presentar ese objetivo, ¿sí? Todas nosotros, o sea, es que siento que muchas personas van a decir, pero es que proceso creativo, si yo ni soy pintora, si ni soy escritora. Oye, el proceso creativo se utiliza en todo momento, en cualquier área. Todos necesitamos la creatividad. En el área STEAM, que es Science,
engineering, STEAM, mathematics. Bueno, la A de arts, la M de mathematics y la T, que no sé qué cosa era, creo que technology. O sea, eso, la biología, las ciencias, ¿ustedes qué creen que hubiera? O sea, Galileo Galilei pasó por un proceso creativo para poder hacer el telescopio. Y fíjense, y el telescopio se inventó antes de Galileo Galilei. Había ya una persona que había hecho el telescopio, bueno, ya había hecho el prototipo y nunca lo llegó a hacer, o sea, nunca se llegó no recuerdo si nunca se llegó a crearlo, pero sí supe que antes de Galileo Galilei ya había otra persona que estaba hecho ya el telescopio. Entonces, obviamente Galileo se inspira de eso y hace toda esta parte del telescopio. Es importante poder presentarlo, y voy a hablar de Galileo Galilei, porque, por ejemplo, para eso vamos. La gente antes pensaba, fíjense, que el Sol, o sea, nosotros éramos el centro del universo y todos los planetas, incluido el Sol, alrededor de nosotros, ¿no? Hacían esta parte de la translación, obviamente, alrededor de nosotros. Ahora, hasta que viene este señor y lo explica y da argumentos científicos, dijera mi hermana, statements, ¿sí? Lógicos y científicos y que se puedan probar, ya es que dijeron, Simón, no, el Sol está al centro y nosotros vamos alrededor del Sol, y creo que más adelante pues, se sabe que es por la parte gravitacional. Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario, estamos bien o estamos mal, quién sabe. Tu proceso creativo, lo que tú inventas está bien o está mal, quién sabe. Tu retroalimentación te va a llegar a presentarlo. Y luego al presentarlo vas a tener otra vez retroalimentación. ¿Sí? Entonces, es importante quitarnos el miedo. Porque a mí me ha pasado, O sea, tengo un montón de trabajos y digo, no, pues ¿qué tengo? Las voy a meter a Behance, que es como tipo un portafolio digital. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? A veces ese miedo, ¿no? Fui suficientemente creativa, mi proceso fue suficientemente bien, estoy haciendo las cosas bien, ¿realmente lo puedo hacer? Imagínense que esas preguntas, estas preguntas todas las tienen, todos nosotros, los BTS, canal, el propio Monet tenía esas preguntas, por supuesto, es normal, pero el tomar este proceso para llegar a este punto que es el presentarlo, toma mucho coraje y valentía y es algo que nosotros podemos seguir desarrollando. Ese es el proceso creativo. Cada quien puede hacerlo como pueda, ahora sí le dé la manera de hacerlo, pero ese es en general el proceso creativo. Ahora, fíjense esto, el mantener en nuestra cabeza un tema desencadena los procesos de análisis de reminiscencia, ¿sí? Que son parte sustantiva de cómo vamos a procesar esa información, cómo la percibimos y la producimos, estas asociaciones y recombinaciones con otros elementos en nuestra memoria. La neta, en español, lo que este autor está tratando de decir es todo lo que tú has experimentado, todo lo que tú tengas en tu memoria se va a conectar, fíjense, con este proceso de análisis de reminiscencia, o sea, tu proceso creativo, y esta parte de cómo vamos a procesar la información, esta parte de mis experiencias, mis habilidades, lo que yo tengo. A ver, la verdad es que a mí me ha tocado que yo soy muy visual y auditiva. Entonces yo no puedo, de verdad, yo estudio escuchando música. Yo no puedo estudiar sin que yo no me puedo poner aquí presente sin que escucho música. Y tengo diferentes artistas, diferentes músicos, que nada más les puedo escuchar para ciertas cosas. Para matemáticas, nada más puedo escuchar Vivaldi. Es que de verdad, es que han de ser,
vieja mamona, ¿no? Pero es que de verdad así funciona mi proceso creativo. Y si ese es tu proceso creativo, está bien, es tuyo, es objetivo, es parte de lo que tú eres. Es importante que todos respetemos nuestro proceso creativo. A ver, la verdad es que yo en la parte creativa me he dado cuenta que es esa parte creativa, ¿no? Entonces, claro, si eso es lo que te gusta, eso es tu parte de tu proceso creativo, debe de ser algo totalmente personal que crea, ¿no? Y que llegue a este producto, a este proceso de tu memoria. Ahora vamos con una de mis partes favoritas, que todos los libros, alguna vez ustedes han leído algo de autoayuda, de mis favoritas que son de la parte creativa, me fascina, yo me considero una persona creativa. However, el riesgo en estos casos, o sea, el que tú llegues a hacer todo tu proceso creativo, es el desánimo que suele derivar en miedo, que es sin duda el asesino de la creatividad. Yo a veces piense, no porque piensa, no, a veces tiene mucho tiempo para pensar. Hubiera un BTS, o sea, de verdad, yo sí, digo, no puede ser, ¿qué pasaría con esta generación? Si no existieran las feministas, ¿qué pasaría con esta generación? Si no hubiera existido Monet, que Monet es el pintor, o sea, para mí es el pintor porque yo lo conozco desde muy bebé, o sea, mi cuarto siempre ha estado lleno anteriormente el estudio que teníamos lleno de pinturas de los impresionistas, y impresionistas, déjenme recordarme porque luego se me va a mí el pedo, pero de Monet, de Van Gogh, de Renoir, siempre estaban ahí presentes. Para mí ese estilo es los de los estilos, o sea, yo soy por lo que yo soy, porque a mí me encanta Monet, o sea, hay algo por el cual el azul, específicamente el azul que él utiliza, es el azul, es mi azul, o sea, es que de verdad, todo lo que tengo es azul, y es específicamente ese tono de azul. Entonces, hay muchas generaciones nuevas que se están basando, y es necesario tener este círculo de inspiración, pero todos ellos llegaron a un momento en que el miedo los puede superar. No decir no soy suficiente los puede superar. Y ellos, o sea, los BTS, ya se iban a separar. O sea, yo no estuve en ese momento, pero me han contado unas historias. Porque a veces el miedo y la autosuficiencia puede llegar a quemar tu estilo creativo. Basta tener un lag de eso. Y si es cierto, la tesis, ¿no? O sea, con la gente que ha hecho tesis, la hemos pospuesto por el miedo que tenemos de presentarla. Y hace poco me encontré un tweet. ¿Qué es lo más difícil que te ha llevado para llegar a cabo a tu tesis? O sea, para ya concluirla. Y yo decía, ay, caray, claro, ¿a alguien le va a servir lo que estoy investigando? ¿Es suficientemente importante para investigar? ¿La gente le va a gustar? Mi directora, la gente que los jueces, ya se me fue el nombre, ¿les va a gustar? Solo suficientemente, es un tema suficientemente impactante. El miedo puede ser el asesino de la creatividad. Imagínense que eso haya pasado. O sea, nada de las oportunidades que me han pasado gracias a mi tesis y a mi gran trabajo, o sea, el arduo trabajo, porque a veces las pestañas, carnal, yo ya no tengo ninguna, ¿sí? Mi hojita hasta el día de hoy me sigue temblando, por supuesto, es normal. La adrenalina, una vez creo, uno de ellos, creo que fue Suga o alguien así, voy a seguir haciendo esto porque me sigue dando adrenalina,
presentar este tipo de temas que aunque yo misma me digo, bueno, yo quién soy para hablar de la creatividad, pero es que la verdad es que he leído tanto, sé tanto, o sea, he conversado con tantas personas, le he preguntado a tantos maestros cuál es su libro favorito, cuál es su música favorito, porque de ahí deriva su proceso creativo, porque ese tipo de cosas hace que tú creas algo, tu creatividad es parte de eso. Entonces, ahí vuelvo a poner a los BTS, por supuesto, claro que sí. Porque imagínense si cada uno de ellos hayan dicho, no, saludos, yo no voy a hacer nada, ya no solo eso. Y yo no digo que no lo hayan dicho en algún momento de su vida, por supuesto. Pero ¿qué hago con el miedo? ¿Lo dejo que me encarne o lo abrazo? Esa es la parte importante. La creatividad te va a conducir al miedo y tu proceso creativo te va a conducir al miedo, sí, pero va a depender de nosotros y de lo importante y lo genuino que nosotros hacemos o las cosas, en la confianza que nosotros tengamos en lo que hacemos para dar el siguiente paso. Entonces, the creative process is the process of change, of development, of evolution in the organization of subjective life. El proceso del cambio, del desarrollo, de la evolución y de la organización de la vida subjetiva o de la persona, de cualquier persona. Tu proceso creativo te va a hacer mejorar sí o sí. Ahora, les voy a comentar una cosa. Hay ay Diosito, una canción, sí, porque vamos a terminar esto hablando de los BTS, por supuesto, sí, de estos niños, que a mí esa es la canción, me acuerdo, esa es una de las canciones que yo tuve que escuchar haciendo la tesis, porque de ahí agarrábamos, ¿no? Ahora sí, la fuerza a veces emocional, ¿no? Pero me voy a ir con esta canción. Espero que les haya gustado. Ahorita les voy a poner otra cosa. Not the last forever. You only live once. So take chances. Live your life, not any other's lives. Take chances and never regret. Never. Never. Never be late to do what you want to do right now. Because at one point of someday, everything you do will be exactly what you will be. Right? 아버지는 말하셨지 인생을 즐겨라 아버지께 여쭤보고 Pero fíjense, todo lo que haga, o sea, es parte de tu proceso creativo. Independientemente de lo que vaya a pasar, es parte de tu proceso creativo. Y el hacer las cosas que tú hagas, y el crearlas, y el saber que vas desarrollando poco a poco ese proceso es parte. Eso es parte de quién eres. Es normal tener miedo. Es normal que la gente te diga, estás mal, niña, vete a hacerlo. Sí, mi proceso creativo no es un implemento es para solucionar cosas en mi vida. O sea, eso es lo que yo creo que se lleven. El proceso creativo no es solamente, bueno, voy a hacer un vaso y bonito con un logo. No, el proceso creativo te va a ayudar a tomar acciones en tu vida que va a hacer que todo valga la pena. A veces las cosas no pasan como queremos. Ahora me lo acaba de decir, por supuesto, el Namjoon. Claro, por supuesto. Pero algún día todo va a valer la pena, se los juro. Bueno, mi nombre es Carol, soy Carol, licenciada en Publicidad y RP de la UV, y por si me quieren seguir en IG y en Twitter, @CarolLPZ para las que quieran, y obviamente también tengo un estudio, bueno, yo cofundadora, co-creadora del estudio creativo Iki, ahí hacemos cosas creativas, todo lo que tenga que ver con creatividad, ahí ustedes pueden ir, ¿verdad? Ahí está Estudio Iki por si se quieren meter.
quieran preguntar, si necesitan que se hagan una cosa, por supuesto que sí, como no. Y pues eso sería todo. Muchas gracias a todos, a todas, por estar el día de hoy conmigo y por hablar con este taller, este conversatorio, slash taller, porque pues como que sí lo hicimos, ¿no? En conjunto. Espero que lo hayamos hecho en conjunto y espero que se hayan llevado un poquito de lo que a mí me encanta, que es este proceso de la creatividad, que es increíble. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado. Les cedo la voz a Laura, creo que sí era ahí, o a Jazz, o a quien quiera hablar. Y si tienen preguntas, también me pueden decir, ¿eh? Si tienen preguntas, si quieren que les conteste, si dicen, oye, ¿cómo le puedo hacer para ser más creativa? Por supuesto que sí. Yo lo que estoy tratando de hacer ahorita es que mi Instagram sea un poquito más como cómo les puedo ayudar con la creatividad, hacer unos artículos yo solía. Yo no sé nada ni nadie, pero yo quiero hacer artículos, podcast, claro que sí, muchas gracias. Y hablar un poco de esto, que es algo que a mí me fascina y me apasiona muchísimo y definitivamente yo sé que vine a este mundo para entender los procesos creativos de la gente, definitivamente. Entonces, pues, a quien quiera hablar, si quieren que yo les diga algo, que les eche porras, claro que sí, como no. Y pues les dejo con, bueno, no sé la verdad quién quiera hablar. Yo. Ujú. Muchas gracias, Carol. La verdad, estuvo muy interesante lo que nos has platicado y me agradó mucho la forma en que lo abordaste porque yo ahora sí tenía otra visión de la creatividad referente a otros autores y como más, pues como te lo enseñan en la universidad, ¿no? Pero creo que tú lo has como traspasado, metiendo como diversos temas de la cotidianidad, de la cultura, y eso me agradó mucho porque pues igual y como tú lo dices, la creatividad prácticamente podemos usarla para todo y es necesaria para todo. Entonces, considero que es un tema muy interesante, muy complejo también, porque pues a veces ni somos conscientes de la creatividad que conlleva ciertas circunstancias y solamente pues andamos así por la vida nada más, pero no hacemos conscientes esas cosas. Pero muchas gracias, Carol. Yo la verdad, me gustó mucho tu conversatorio y gracias por participar. Igual y te vamos a mandar tu reconocimiento por tu actividad y por tu tiempo. Yo también quiero hablar, no sé si me escuchan. ¿Sí? Sí. Ok. Pues, primero que nada, wow. O sea, a mí me encanta todo también lo que tiene que ver con procesos creativos. Me emocionó mucho el hecho de que también lo mencionaras. La verdad creo que es una información que a la que todos deberíamos tener acceso, porque muchas veces hacemos menos nuestros procesos creativos, ¿no? Y justo lo que tú mencionas, cada proceso creativo es válido y es importante reconocerlo, porque pues sí, síndrome del impostor, de la impostora, y de repente pasa que no, pues es que no he trabajado lo suficiente, bla, 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 ¿no? Entonces, me parece muy importante que hayas hablado de este tema, me encanta. Espero que las chicas que se unieron hayan como aprendido algo y se hayan interesado un poquito más acerca del tema, porque realmente toda nuestra vida o alrededor de nosotras estamos llenas de procesos creativos. Y sí, creo que eso es todo. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Citlali, ¿tienes algún comentario? No sé. Pues a mí también me gustó mucho el taller. También, bueno, más que nada también a mí me ha costado mucho trabajo como el comenzar a desarrollar esa parte de la creatividad, porque como que todavía me afecta a mí mucho el si está bien, cómo lo estoy haciendo. Pero también creo que si no lo hago, también nunca voy a saber si lo hice bien o lo hice mal. Y bueno, de hecho creo que es lo que más me ha frenado, que por ejemplo siempre he querido como
hacer un podcast o, por ejemplo, en mi escuela está mucho lo de divulgación científica y pues porque a veces me estreso mucho, pienso que es mucho trabajo y ya no lo hago. Y bueno, así me gustó mucho cómo abordaste el tema. Gracias. Muchas gracias a todas. Me encantan sus comentarios. Sí, o sea, definitivamente, yo creo que el proceso creativo es algo que vamos desarrollando poco a poco, definitivamente. No es algo que, ya, lo voy a hacer rápido, rápido. No. Si ven los primeros proyectos de cualquiera, o sea, inclusive de Monet, del Viquier, de quien tú quieras, vas a ver un proceso creativo diferente. O sea, y el proceso creativo, por supuesto que va cambiando porque tu producto es diferente, por supuesto. Entonces, va cambiando, es parte del crecer, es por eso que les digo esta parte última de este proceso de evolucionar, del desarrollarte. Y a veces, vuelvo a decir, creo que el miedo es el miedo me da miedo, ¿no? Y lo que tal vez nos pare, pero hay que confiar mucho en nosotras. Mi concepto del IG que quiero hacer es empoderamiento, y si sé que el empoderamiento, esto conlleva el empoderamiento, por supuesto, el hacer este tipo de cosas, el decirle yo sé que ustedes pueden, porque somos chingones, lo que sea. Esta parte de la retroalimentación, del empoderar a la gente, es importante y es necesario. Entonces, creo que a veces necesitamos como una palmada en la espalda, como dicen, y decirle, lo estás haciendo bien. Y por ejemplo, lo de la divulgación científica, ¿no? Lo de la divulgación científica, mi hermana, por ejemplo, ella está en lo de divulgación científica, y yo creo que la divulgación científica, que obviamente tiene que ver con la comunicación, es una cosa de cómo voy a hablar de algo tan científico, algo tan normal, algo tan estándar, ¿no? Eso para mí me encanta porque entra otro proceso creativo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, todas las cosas que nosotros hacemos necesitan nuestra creatividad, necesitamos ese proceso de la creatividad. Pero no, vaya, cada quien lo hace poco a poco, y espero que poco a poco ya también empiece como a enseñarles otros truquitos, vaya, porque para eso también hay trucos para desarrollar su creatividad. Entonces, bueno, muchas gracias, amigas, las quiero mucho, gracias porque les gustó esto. Ya nos vemos mañana con Jazz, estoy muy emocionada. De hecho es lo que también iba a mencionar, que pues todas estas conversaciones que tenemos, ¿no? Y todos estos talleres que propusimos, principalmente lo hicimos también para escucharlas, para ver precisamente sus procesos creativos. Creo que al fin y al cabo, todos los productos que ustedes nos entregaron son parte de sus procesos creativos, y también enseñarles que pues hay que aprender a confiar en ellos, ¿no? Y darles el reconocimiento que se merece, y reconocer que trabajamos duro en eso y que lo que estamos presentando es importante. O sea, eso es lo que yo quiero que también, pues, las poquitas que estamos aquí, sepamos que estas pláticas que nos están dando son importantes, porque al menos a una persona le va a mover algo, y ajá, o sea, es eso. Y pues nada, Carol, gracias de nuevo. Espero sigamos compartiendo entre todas experiencias y aprendizajes, y que en un futuro más se animen a participar en esto. Yo sé que para algunas es muy difícil y que les da un poquito de pena a lo mejor hablar, pero pues es entendible. Y pues sí, este es un lugar seguro, amigas. Este es un lugar seguro, aquí no pasa nada. Entonces, las invito para mañana también. Voy a dar una plática acerca de la mirada femenina, que es algo que últimamente me llama mucho la atención. Y más porque me encanta el K-pop, y ahí se ve pues todo, ¿no? En cuanto a mirada femenina. Y pues sí, eso es todo. Creo que Laura te va a mandar como un reconocimiento chiquito que hicimos,
Y pues nada, nos vemos mañana. Cuídense mucho, las quiero mucho y pues ya. Sí, adiós, chicas. Bye. Buenas noches. Bye. Adiós.